Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. Ya con anterioridad desarrollamos otros dos encuentros sincrónicos, uno inicial donde pues se dio la bienvenida al curso, se habló de algunos lineamientos iniciales de la asignatura. Luego desarrollamos un segundo encuentro sincrónico, en ese caso correspondiente al módulo número 1 del curso, donde hablamos sobre algunos conceptos básicos, donde realizamos una comparación entre el enfoque analítico y el sistémico. Y para el día de hoy, para 10 de agosto, a partir de las 18 horas o de las 6 de la tarde, teníamos presupuestado desarrollar el encuentro sincrónico número 3, en este caso el correspondiente al módulo número 2. Nuestro módulo número 2 se denomina proceso orientado al pensamiento sistémico. Bien, lo primero que vamos a trabajar el día de hoy son algunos conceptos básicos relacionados con el enfoque sistémico, que son temáticas presupuestadas dentro de nuestro módulo número 2 del curso. La agenda para el día de hoy será, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo. Luego de esto vamos a hablar de qué se trata el pensamiento sistémico. Luego la guía sistémica para las empresas, el proceso de metas y principios, el proceso técnico, el proceso estructural, el proceso psicosocial y el proceso administrativo finalmente. Como punto de partida, entonces, recordemos algunos elementos importantes de nuestro módulo número 1, perdón, módulo número 2. Este módulo se denomina Concepto y propiedades del enfoque sistémico. Tiene como principal competencia que ustedes puedan identificar los diversos enfoques sistémicos existentes en la administración, su relación con la sociedad y su importancia dentro de la administración moderna. Y este es el foco al que le apunta particularmente este módulo. Tenemos presupuestado el desarrollo de una actividad únicamente. Se trata de la actividad concepto y propiedades del enfoque sistémico, actividad que tiene un peso porcentual del 25% sobre la nota final del aula. Y que con esto nos permitiría dar un alcance al 45% total de la calificación desarrollada hasta este momento. Voy a dirigirme particularmente a la plataforma para que podamos observar precisamente cuáles son las fechas y cuáles son también estos porcentajes de las actividades presupuestadas en este módulo número 2 del aula. Bien, lo primero de todo, bueno, recordemos que hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos ya desarrollado, perdón, gran parte de nuestro curso. Ya desarrollamos la evaluación diagnóstica. Quienes no hayan alcanzado o quizás hayan tenido inconveniente con el desarrollo de esa actividad diagnóstica, recuerden que no es una actividad evaluable, no hace parte del criterio de evaluación y de calificación del curso, por lo tanto no es obligatoria su presentación. Como se dan cuenta, allí tiene un 0% de porcentaje. No les afecta en lo absoluto su calificación final del aula. Respecto al módulo número 1, que cerró el pasado lunes, es decir, de ayer hace 8 días, teníamos la actividad 1, foro participación antecedentes del enfoque sistémico, actividad que cerró el lunes 2 de agosto a las 8 de la mañana, entrega que ya fue evaluada. Ustedes ya encuentran su respectiva calificación y retroalimentación a las actividades que desarrollaron allí en ese espacio. Y a partir de ese momento se habilitó la actividad correspondiente al módulo número 2, la tarea concepto y propiedades del enfoque sistémico. Actividad que tendrá cierre este
próximo lunes 16 de agosto a las 8 de la mañana, este lunes que viene. Es decir, este próximo lunes ustedes realizarán la presentación como máximo a las 8 de la mañana de esa entrega. Y en el transcurso de esa semana, yo espero el 19 de agosto como máximo, estarles notificando a ustedes cuál fue la nota que obtuvieron en esa segunda actividad del módulo o en esa segunda actividad del curso. Con esto ustedes tendrán conocimiento de cómo llevan su asignatura hasta este primer 45% del aula. Bien, luego entraremos en el apartado final. En el módulo número 3, ya este es el apartado de cierre del curso, donde tendremos ahí sí 2 actividades por presentar. Una primera actividad, foro de participación en enfoque sistémico de los procesos administrativos, con un peso del 25% sobre la nota final del aula. Un recordatorio importante que yo quiero realizar es que tengan en cuenta que los foros no solamente se evalúa la participación que ustedes realicen en la entrega, sino la interacción también que realizan con sus compañeros de aula. Entonces, la diferencia que existe entre las tareas y los foros es que, bueno, en las tareas ustedes realizan la presentación de su entregable y hasta ahí llegó el desarrollo de la actividad, pero en el caso de los foros es necesario que ustedes verifiquen las entregas que realizan sus compañeros y realicen algún comentario, algunos comentarios a esas entregas con carácter y con fundamento académico. No se trata de realizar comentarios sobre lo bonito que es la presentación, sobre si están de acuerdo o no con lo mencionado en las participaciones de sus compañeros, sino que será necesario que se realice una participación o participaciones con carácter académico. Bien. Por último, recuerden esa evaluación acumulativa que cierra el 12 de septiembre. Esa es la fecha límite también del curso. Esto, pues yo trato de recordarlo, de rememorarlo en cada uno de los apartados que me es posible. Particularmente, pues en mis sesiones sincrónicas yo siempre trato de recordar esas fechas de cierre de las actividades. Y en este caso, pues sí, hay algo particular y es que el curso cierra el mismo día y a la misma hora que cierra esa evaluación final. ¿Qué significa eso? Que si alguno de ustedes por algún motivo no puede desarrollar esa actividad dentro del tiempo presupuestado, pues ya no voy a estar por parte mía en la posibilidad de ampliar las fechas. Ya se me sale a mí de las manos. La invitación es que traten ustedes de anticiparse esa fecha de cierre. Si no se puede desarrollar, pues el único que puede darles a ustedes un apoyo en esa habilitación es el director de la facultad, pero realmente yo no les puedo asegurar que eso sea de esa forma. Lo mejor que ustedes pueden hacer para evitar ese tipo de inconvenientes es anticiparse a la fecha de cierre del curso y, y sencillamente presentar su evaluación final con un par de días de anticipación. Bien. Bueno, teniendo claro esas fechas de desarrollo de los diferentes apartados de nuestro curso, vuelvo nuevamente a la presentación de nuestra aula y vamos a ir a la temática que nos reúne el día de hoy. El pensamiento sistémico permite que los seres humanos tengan una actitud enfocada a la percepción de un mundo en condiciones reales y que trascienden toda su totalidad, con un énfasis analítico, comprensivo y que entiende la necesidad de accionar diferentes planteamientos dentro del entorno científico y que se afloja en problemas netamente empresariales y albergando situaciones de carácter conexo. Permite establecer procesos
diferentes a los establecidos por la metodología tradicionalista. Incluye nuevos elementos como sistemas enfocados a la eficacia y a la forma de actuar de manera no lineal con todos los sistemas del mundo empresarial. El pensamiento sistémico básicamente tiene como objetivo cambiar esa percepción de elementos lineales dentro de la dinámica de mercado organizacional. Busca que precisamente las organizaciones identifiquen su entorno como un sistema que funciona, como un sistema que interactúa y como muchos de los apartados de ese sistema donde la empresa desarrolla sus acciones mutan, cambian, y que cuando cada uno de estos elementos cambia, produce que los demás de la misma forma, de igual manera, también muten o cambien. Em, Esto lo podemos aterrizar, por ejemplo, identificando la estructura económica de un país. Precisamente, la estructura económica de un país es un sistema. Y cuando alguno de los apartados de esa estructura económica muta, ocasiona que los demás elementos también muten. Por ejemplo, encontramos en la estructura económica de Colombia que existe la variación en el precio de los combustibles. Entonces, no se trata únicamente de una mutación, un cambio de uno de los actores del sistema, en este caso, el sector o la industria de los hidrocarburos, sino que ese cambio en ese actor repercute que los demás también existen y se presenten mutaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si se muta o se llega a cambiar por parte de la estructura de un país, por ejemplo, un cambio en el precio de los hidrocarburos, eso puede que inmediatamente repercuta en el precio que cobra un transportista por llevar un producto de un lugar a otro. Al aumentar el precio del transportista, la persona que está vendiendo esos productos, pues le va a cobrar al que le compra un poco más para solventar ese precio que ha aumentado en el transporte. Esa persona que está comprando sus productos, entonces en el sitio de destino, a su vez, al momento de comercializar esos productos, les va a aumentar el precio. Y finalmente el consumidor final que adquiere ese precio, por ejemplo acá en la ciudad, pues ve un aumento en el precio. Entonces nos damos cuenta cómo van ligados unos elementos con otros y cómo la mutación de uno de esos elementos del sistema provoca que los demás también muten de alguna forma. Aparece el concepto de guía sistémica para las empresas. La organización empresarial es establecida como un sistema que aplica elementos sociotécnicos de manera abierta. ¿Por qué de manera abierta? Sencillamente porque los individuos que componen a la organización interactúan con los elementos externos a esa empresa. Inclusive, siempre la organización está interactuando con elementos externos a ese sistema. Por ejemplo, con proveedores. Siempre está interactuando con individuos que hacen parte de proveedores y que surten de algún insumo particular al ejercicio productivo de la organización. Por ejemplo, siempre está interactuando con clientes. Y este es uno de los mejores ejemplos porque em, va a determinar la dinámica normal de esos individuos, el comportamiento de esa empresa. Un cambio repentino por parte de los consumidores de la organización puede llegar a repercutir de manera significativa en los resultados de una empresa, de una organización. Si cambia la tendencia de consumo sobre un producto específico, puede que, como lo digo, eso repercuta directamente y rápidamente en los estados financieros de una empresa. La organización establece integraciones y estructura a su vez todas las actividades humanas que convergen en el desarrollo humano en referencia al uso de las tecnologías. Las tecnologías repercuten en las formas de apreciar las entradas y salidas de un sistema. Incurren también en el desarrollo natural de los procesos de transformación que incurren al interior del ciclo productivo y este a su vez al producto terminado. Las tecnologías han sido uno de los elementos que ha permitido integrar y dinamizar las organizaciones como sistemas. ¿Por qué? Porque esas tecnologías básicamente están orientadas a facilitar los ejercicios de manejo de la información y de manejo de las comunicaciones dentro de la empresa. Permítame un minuto, por favor.
Em, en tal sentido, esas tecnologías básicamente nos permiten a nosotros gestionar de una manera mucho más oportuna em, la información que se produce. En primer lugar, esas tecnologías están llamadas a gestionar adecuadamente la información que internamente se desarrolla en la empresa. Cuando se habla de gestionar, se trata de identificar dónde nace esa información, cómo se puede capturar, una vez capturada, dónde la vamos a almacenar y una vez almacenada, cómo la vamos a poner a disposición de otros niveles u otros apartados de la organización que lo requieran. La información es un elemento que en todo momento se produce al interior de las empresas. Es de manera constante, repetitiva. Siempre se está generando información al interior de las empresas, en todo momento. Nosotros estamos acostumbrados a observar los elementos netamente em, materiales o los elementos netamente cuantitativos de los procesos, pero no los cualitativos. Por ejemplo, cuando hablamos, cuando pensamos en las entradas de un proceso, lo primero que se nos viene a la cabeza es em, las entradas materiales, ¿sí? Es decir, lo primero que se nos viene a la cabeza es los insumos, la materia prima, herramientas, pero nunca pensamos en algo eh, intangible. Lo mismo con los resultados. Nos dicen los resultados de un proceso e inmediatamente a la cabeza se nos viene el producto totalmente terminado o parcialmente terminado, pero nunca se nos ocurre un elemento intangible. Pues bueno, estos realmente existen. Precisamente se trata de la información que se produce en las empresas. Encontramos entonces elementos tangibles como lo son em, intangibles, perdón, como lo son la formación. Por ejemplo, trasladémonos a un escenario en el cual nosotros contamos con una línea de producción de zapatos. Y si bien pensamos en los elementos tangibles como la materia prima, las herramientas, hay un intangible bastante importante que es ingreso a ese proceso y es el conocimiento de la persona que desarrolla la actividad operativa, esa persona que sabe cómo realizar un zapato. De la misma forma, si nos trasladamos a las actividades resultantes, si bien, ok, obtenemos un resultado tangible, que es el producto terminado, el zapato, también vamos a encontrar un intangible que es la nueva generación de conocimiento, el aprendizaje que se obtuvo. Nosotros cada vez que repetimos, cada vez que realizamos una nueva actividad, estamos generando nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento que estamos generando es una oportunidad para em, aportarle información a la empresa. ¿Bien? Entonces, precisamente esas tecnologías de información y comunicación son estrategias que están llamadas a dinamizar ese ejercicio de manejo de la información que se crea al interior de la empresa y a su vez a dinamizar la comunicación de esa información que se está almacenando. Un elemento importante, no se trata únicamente de capturar y almacenar información, porque si nosotros únicamente nos dedicamos a capturar y almacenar, sencillamente no estamos obteniendo ningún resultado. Estamos desarrollando un conjunto y un montón de esfuerzos que realmente no le están apuntando a nada. Más bien, debe aprovecharse toda esa información que se está capturando. Cuando nosotros sacamos provecho de eso es cuando nosotros hacemos uso de esa información que se ha documentado, que se ha almacenado, y la ponemos a disposición para la toma de decisiones en los momentos en que lo requiere la empresa. Es allí cuando realmente se saca provecho de esa diversa información. Bien, bueno. Ahora dentro de la guía sistémica encontramos algunos elementos. Encontramos, por ejemplo, en primer lugar el proceso de metas y principios. Las organizaciones em, siempre están tomando
la información referente, por ejemplo, a los valores en el medio sociocultural en el cual se encuentran y los apropian completamente. ¿Qué significa esto? Las organizaciones están acostumbradas a establecer sus valores de acuerdo al mercado en el cual interactúan. Por ejemplo, si una organización se encuentra en un mercado como, no sé, se me viene a la cabeza España, en donde no ven la tauromaquia como algo negativo, como un castigo, ¿sí? Pues sencillamente ellos dentro de sus valores observan a la tauromaquia como algo normal, tradicional. Si lo trasladamos, por ejemplo, bueno, si digo Bogotá, de pronto me comprometo, pero puede que sí, en algunos apartados de Bogotá puede que eso sea distinto, porque en muchos apartados se reconoce a la tauromaquia como un elemento no eh, agradable para muchos apartados de la sociedad. Entonces, los valores que toma una organización y que apropia una organización van a depender particularmente del espacio sociocultural en el cual esa organización desarrolla sus actividades. Además, porque obviamente sus trabajadores pertenecen a ese escenario sociocultural. Recordemos que em, esa relación que existe entre una organización y un empleado es una relación recíproca, es decir, la organización da algo y de igual manera el trabajador le da algo a la empresa. En este caso, la organización le da al trabajador em, unos elementos y dentro de los elementos que le puede dar el trabajador a la organización también están sus valores. Y acá en esta mezcla es que se define las características puntuales del macrosistema, en este caso es la organización. En segundo lugar encontramos el proceso técnico, el cual incluye las tácticas usadas para la ejecución de la transformación de insumos y procesamiento de materias primas, es decir, la información que es propia del trabajo, del individuo, ¿sí? Esto es un elemento que es un conocimiento posiblemente tácito por parte del trabajador, que no es un conocimiento explícito que encuentre en, al interior de la empresa, y que es lo que principalmente ese trabajador le aporta a la organización. Por ejemplo, imaginémonos nuevamente el mismo proceso de producción de zapatos. Bueno, ese individuo que desarrolla esa labor ahí es un individuo que ejecuta sus actividades sin que le describan un proceso a seguir, sino que hace un individuo que por su conocimiento ha aprendido cómo elaborar zapatos. Pues bueno, eso es lo que él está ofreciendo a la organización, ese conocimiento. Si ese individuo se va, pues posiblemente los compañeros o los demás individuos, los demás actores que interactúan dentro de esa dinámica organizacional, pues no tengan realmente ni idea de cómo elaborar ese producto. Entonces, de cierta manera, se estará viendo afectada la organización. ¿M? Entonces, este es un conocimiento que es bastante importante para la empresa, un conocimiento que la organización debería encontrar los mecanismos para identificarlo y capturarlo. Por eso en muchas organizaciones se establecen los procesos de documentación de precisamente de procedimientos, con la intención principal de identificar cómo se realiza el trabajo, cómo se elabora el trabajo de las personas que hacen parte de la estructura general de la organización y cómo cada uno de esos individuos puede aportarle un valor agregado al resultado final que sencillamente percibe el cliente al finalizar toda la actividad productiva. Los procesos industriales se ven afectados por los cambios y adopciones tecnológicas que incluyen modificaciones en la estructura organizacional y en la estrategia de la empresa. En muchas ocasiones esos mismos cambios tecnológicos, como lo mencionamos con anterioridad, que le aportan al manejo de la información, repercuten de manera muy significativa en las actividades operativas de las empresas. En cierta manera, dan un nuevo lineamiento de cómo se desarrollan las actividades en una organización, repercute tal vez de manera mucho más significativa en la forma como em, la empresa
diseña sus procesos metodológicos y diseña su estructura organizacional. En muchas ocasiones la implementación de una nueva herramienta tecnológica se ve afectada con la integración de una herramienta. Por ejemplo, en algunas ocasiones es necesario modificar la estructura de la organización. Imaginémonos una organización que tiene un archivo físico de documentos y decide implementar un sistema de gestión documental que le permite digitalizar todos esos documentos y manejarlos de manera electrónica. Pues eso significa que ya no será necesario ese archivo en físico, ¿no? Que muchos de los apartados de esa organización van a poder ser reubicados en otra área o en otra estructura de la compañía. Entonces estamos modificando la estructura de la organización. En algunos casos, por ejemplo, los cambios son tan significativos que también incluyen mutaciones procedimentales. Es decir, pues bueno, ya con anterioridad se venía desarrollando un proceso particular, pero ahora con la implementación de una nueva herramienta tecnológica ya no es necesario desarrollar X o Y actividad, sino que se desarrolla únicamente la actividad Z. Por ejemplo, un mismo caso de sistema de gestión. Si una organización con anterioridad solamente utilizaba la alimentación de sus indicadores por medio de formatos en papel, pero resulta que ahora existe un sistema de gestión que le permite ingresar esos datos a un sistema y ese sistema los lleva directamente a todo el sistema de información de la compañía, pues estamos realizando una modificación procedimental, ¿no? Porque ya el proceso no incluye una actividad puntual de, de X o Y actividad, sino que repercute o va a necesitar que se desarrollen algunas actividades distintas. Estamos haciendo cambios en los procedimientos normales que se trabajaban dentro de la compañía. Bien. En tercer lugar, encontramos el proceso estructural. Permítame un momento, por favor. Bien, continuamos. En tercer lugar, encontramos el proceso estructural. Este proceso estructural hace referencia a las variables que interactúan en las áreas operativas de la organización. La organización está determinada por una estructura matricial que enmarca la relación total de sus áreas. ¿Qué significa esa estructura matricial? Bueno, dentro de las estructuras organizacionales nosotros podemos encontrar diferentes diseños dentro del entorno organizacional de las empresas. ¿Qué es ese diferente diseño? Bueno, pueden existir estructuras divisionales que van a depender de la división a la cual pertenezca un grupo o grupo de trabajadores. Una estructura funcional que va a depender de la función que precisamente desarrolla ese trabajador dentro de la empresa. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, también una estructura horizontal que normalmente se desarrolla con un objetivo y es el de reducir el tiempo en el ejercicio de toma de decisiones. En el mercado en el cual nosotros nos encontramos actualmente y en el cual las organizaciones desarrollan sus actividades, pues las empresas comúnmente no desarrollan un ejercicio oportuno de toma de decisiones. El mercado les exige que efectivamente esa toma de decisiones se desarrolle de una manera muy rápida, que se desarrolle de una manera muy eficiente y realmente las empresas pues no cuentan en muchas ocasiones con los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Para poder desarrollar ese ejercicio no solamente se trata de empoderar a los trabajadores y que ellos vean cómo toman las decisiones, sino de prestarle
los recursos que son oportunos y necesarios para que el ejercicio pueda desarrollarse de una manera muy adecuada. En tal sentido, cuando nosotros implementamos en las organizaciones tecnologías de información y comunicación, estamos precisamente aportándole a esa actividad. Estamos acelerando ese ejercicio, ¿no? Recordemos que esas tecnologías, en primer lugar, nos facilitan la captura, manejo y almacenamiento de información, pero en relación a la comunicación nos facilitan el distribuirla a lo largo de la empresa. Por lo tanto, un trabajador que requiere tomar una decisión oportuna para la organización va a poder hacerlo contando con esa información que está disponible por medio de esas herramientas. Cuando existen diferentes niveles burocráticos en las empresas, pues sucede los casos en que un trabajador no puede tomar esa decisión, sino que debe escalarla y a su vez su jefe la debe escalar y a su vez este jefe debe escalarla en otro nivel y así se pasa un tiempo, la organización tratando de definir quién es el responsable de tomar esa decisión y cuando se toma esa decisión, perdón, resulta que ya no es un resultado oportuno o beneficioso para la empresa. Resulta que termina siendo, por el contrario, un resultado negativo y que afecta a la organización. Entonces es importante que ese ejercicio de toma de decisiones y de gestión de la información se desarrolle de manera muy adecuada. Ahora bien, dentro de eso que se menciona allí como estructura matricial, establece que las actividades dentro de ese sistema, que son las organizaciones, no solamente deben obedecer a una estructura funcional, por ejemplo, definida, ¿m? Porque la relación que nosotros establecemos dentro de una empresa no debería ser únicamente con nuestro jefe directo, para que absolutamente todo lo que nosotros necesitemos estemos siempre relacionándolos con únicamente el jefe, únicamente el jefe y únicamente el jefe. No, realmente entre mayores sinergias existan de comunicación entre diferentes áreas, pues mucho mayor será ese resultado positivo para la organización. Por ejemplo, si yo requiero de alguna información de otra área puntual y puedo irla a tomar directamente, esto me va a permitir que, que, por ejemplo, esa información fluya mucho más rápido y que, por ejemplo, la decisión que se tome sea más oportuna y no que entremos, perdón, en un ejercicio de escalamiento de información y de traspapeleo de datos que sencillamente lo que producen finalmente es que se complique mucho más el resultado final que se desea alcanzar con esta actividad. Bien, además de esto encontramos el proceso psicosocial. Este proceso psicosocial está asociado al desarrollo comportamental de los individuos frente a procesos motivacionales en relación a las funciones que desempeñan y también en relación a las políticas que establece la organización. En tal sentido, ¿qué es lo que sucede normalmente? Las empresas deberían concentrarse en tratar de alcanzar unos niveles oportunos de motivación por parte de sus trabajadores. La organización debería preocuparse en que los trabajadores se ocupen de desarrollar adecuadamente sus actividades, que los trabajadores se ocupen de dar un alcance oportuno a, a sus resultados y que hagan como parte suya los objetivos generales que tiene la organización. Pues bien, esto se alcanza cuando se logra establecer una relación directa motivacional con ese trabajador y cuando se consigue sencillamente que este trabajador esté mucho más comprometido con esa visión global de la empresa. A lo largo de los años, las empresas han desarrollado diversas metodologías, diferentes estrategias para poder dar alcance a ese resultado. Por ejemplo, encontramos o podemos encontrar perdón, casos en los cuales las organizaciones tratan de diseñar algún tipo de contrato más allá de lo prestacional para
poder conseguir la motivación por parte de sus trabajadores. Recientemente, teóricos han definido ese tipo de herramienta como el contrato psicológico. Por un lado, nosotros encontramos el contrato tradicional, es el contrato escrito, donde encontramos un cargo a desarrollar, donde encontramos una información, donde encontramos algunos datos relevantes, como horarios, salario y demás. Y por otro lado, podemos encontrar algo que los psicólogos denominan como el contrato psicológico. ¿Qué busca ese contrato psicológico? Sencillamente que cada uno de los apartados identifique cómo el otro le aporta sus intereses individuales y que se preocupe o que se ocupe de dar un plus, de dar un valor agregado, de dar algo adicional. En ese sentido, por ejemplo, algunas organizaciones se ocupan de establecer políticas de beneficios, de formación de personal, de tiempo extra para compartir con la familia. Bueno, sí, diversos tipos de beneficios que sencillamente están fuera del contrato escrito, pero que le aportan a ese trabajador al logro tal vez de sus objetivos individuales. Y de esa forma, el trabajador también se siente a gusto y se preocupa porque la organización alcance y logre sus objetivos individuales. Esto es básicamente la estructura definida para este apartado del proceso psicosocial. Y por último encontramos el proceso administrativo, un elemento que obviamente está ligado en lo absoluto a todas las metodologías diseñadas para definir estrategias de gestión de organizaciones. Este proceso administrativo define que los objetivos y valores que rigen a la organización dentro de sus subsistemas, que encierran actividades técnicas, estructurales, psicosociales y administrativas, deben repercutir en el desarrollo integral de la organización. Es decir, de cierta manera, los objetivos que llegan a establecerse de manera particular, específica, dentro de las diferentes divisiones funcionales de la organización, deben aportarle significativamente al resultado general de la empresa. En otras palabras, perdón, esto nosotros lo podemos definir como una visión compartida. En muchas ocasiones nosotros identificamos que empresas no logran de cierta manera dividir ese, esos objetivos que se trazan. Es decir, existe una ambigüedad de resultados objetivos. Es decir, el trabajador sabe que hay un objetivo general de la organización, pero el objetivo que se está trazando para desarrollarse en su área particular de trabajo no le aporta eh, directamente, no le aporta puntualmente a ese objetivo global de la empresa. Entonces, de cierta manera, empieza a percibirse una ambigüedad de resultados. Y la idea principal es que la estructura de las organizaciones definen adecuadamente cómo, en efecto, existe una coordinación entre esos objetivos globales y generales que tiene la empresa y los resultados parciales que se le pueden sumar o se le pueden llegar a definir a cada una de las áreas de trabajo. De cierta manera es como cuando uno define los objetivos estratégicos, perdón, los objetivos generales y los objetivos específicos de un emprendimiento, de un ejercicio de investigación. Ese resultado final, el general, es el resultado global de la empresa, lo que busca alcanzar la organización. Y los objetivos específicos son cada uno de esos paso a paso, son cada uno de esos elementos particulares que deben alcanzarse para que se alcance el general, porque cada uno de ellos le aporta un granito de arena al resultado global de la organización. Lo mismo sucede acá. No puede existir resultados específicos que no estén alineados y que no le aporten de manera significativa a esos resultados que busca y desea alcanzar la organización. Bien, bueno. Bien, mis estimados estudiosos, esta era la temática presupuestada a desarrollar en nuestra sesión sincrónica del día de hoy, nuestra tercera sesión sincrónica del curso. Lo último que me queda a mí por mencionar, por recordar, es la presentación de la siguiente actividad. Recuerden, la actividad número 3 se habilita a partir del próximo día lunes, porque en este momento se encuentra bloqueada.
La actividad número 2, que se habilitó el pasado lunes 2 de agosto, cerrará este lunes que viene, 16 de agosto, a las 8 de la mañana. Una vez ustedes realicen la presentación de esa actividad y una vez cierre, obviamente, pues yo voy a realizar el ejercicio de evaluación y calificación para que espero a más tardar el día 19 de agosto ustedes ya cuenten con su calificación y retroalimentación de esa segunda actividad y tengan conocimiento de la nota alcanzada en este primer 45% del curso. Y a partir de ese 16 de agosto a las 8 de la mañana y hasta el también 16 de agosto a las 8 de la mañana, hasta el 30 de agosto, perdón, a las 8 de la mañana, estará habilitada la actividad número 3, un foro. Recuerden que dentro de las características de los foros, ustedes no solamente deben realizar el entregable de la actividad, sino que deben verificar las participaciones que han realizado sus compañeros y realizar un comentario sobre esas participaciones que ellos han hecho. Bien, y eso se evalúa también dentro del criterio de ese entregable. Y lo último que les quedará, como ya lo mencioné al inicio del encuentro sincrónico, será la evaluación acumulativa del curso. Nuevamente lo repito, como ya lo dije, la principal recomendación respecto al desarrollo de esa actividad es que ustedes no esperen hasta el último día, hasta el último momento, hasta la última hora para desarrollar la entrega de esa actividad, sino que se anticipen al espacio de cierre y traten de desarrollar su presentación tal vez el 30 de agosto, el 31, el 1 de septiembre y no esperar hasta el último fin de semana. Realmente eso es lo más importante, no esperar hasta el día 9 de septiembre. Realmente creo que el último día oportuno para realizar la presentación de esa evaluación es el día 9 de septiembre. Ya más allá de esa fecha considero que pues es igualmente viable, pero es inoportuno teniendo en cuenta que la actividad ya estaría próxima a cerrarse y que en dado caso que se presente alguna novedad, el docente no va a poder ayudarlos a ustedes con una habilitación posterior para esa entrega. Bien, mis estimados estudiosos, nuevamente les agradezco a todos por su atención. Les deseo una feliz noche. Yo voy a dedicarme a tomar algo para el dolor de garganta realmente y algo que parece un resfriado. Entonces, em, cualquier novedad, cualquier inquietud, por favor que tengan, escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.